ya estamos con la tiroides. Pero todavía no es funcional, y como ven, en la semana 12, a los 3 meses, ya comienza a producirse la hormona tiroestimulante. La hormona tiroestimulante, que ya hemos visto en la anterior clase, es la que va a estimular la función de la tiroides, por eso tiene ese nombre, hormona tiroestimulante. Entonces, esta hormona tiroestimulante ya comienza a secretarse en este periodo, 3 meses, 2 semanas. Eso quiere decir que en ese momento empieza a funcionar la tiroides. ¿Y qué es lo que hace la tiroides? Hormonas. Ahora, la tiroides, como cualquier otro órgano endocrino, con un sistema que está conectado funcionalmente con otros órganos endócrinos para sincronizar sus funciones. Bien, y entre ellos está el eje hipotalámico, que es la primera clase, que ya comienza a funcionar en la semana 20. Nosotros al quinto mes, ya el eje hipotálamo hipofisario comienza a funcionar. ¿Eso qué quiere decir? Desde el punto de vista hormonal. ¿Con qué otras hormonas está involucrado el eje hipotálamo? Si eso ya funciona, antes en la lista de hormonas, de la hipófisis, esos también comienzan a liberarse, ¿no? Entonces ya comienzan otras funciones. Además, estamos en tiroides, entonces más o menos desde la quinta semana podemos decir que el eje hipotálamo ya empieza a tener efectos en el desarrollo del feto, produce hormonas para sí mismo el feto. Eso va a ayudar mucho a diferenciar varios tejidos, a madurar varios tejidos y hasta completar la diferenciación sexual. También liberan por la proteína, vimos en la primera clase, la ¿Se puede hablar por la teórica? Hacia el conducto tiroglóbulo por la base de la lengua. El punto de origen está más o menos aquí. Se toma como un pequeño nódulo. Ni siquiera tiene forma de tiroides. Y eso desciende por el conducto tiroglóbulo hasta ubicarse aquí, definitivamente. Entonces esto nos muestra un trayecto, y no sé si ven la línea punteada. Nos muestra el trayecto que sigue el descenso por el conducto tiroglóbulo. Bien, aquí queda algo que el adulto no se ve, es el agujero siguiente. Bien, y como se vuelve fibroso, se resuelve y ya no quedan rastros después. Y nadie sabe de dónde viene la tiroides. Ahí está la tiroides. La tiroides tiene que estar aquí. Igual que las gónadas necesitan una adecuada temperatura para funcionar también adecuadamente. Y no es la temperatura corporal. Las gónadas se quedaran en su lugar de origen, por ejemplo, los riñones, entonces el sujeto es estéril, no produce espermatozoides, tampoco hay una buena función hormonal. Y además es peligroso. Estas células anormales, las células anormales generalmente se producen en cáncer. Cualquier célula anormal. ¿Ustedes tienen un lunar aquí? ¿Tienen algún lunar? Si tienen un lunar, ¿quieren tener cáncer? Melanoma se llama. Forma parte de los. Es fácil. Si tienen un lunar aquí, entonces todos los días floten de hace 10 minutos cada hora, floten y así. Después de unos 20 años, quizás va a empezar a crecer, más, va a sangrar. Si lo dejan así, van después de unos 2 años al médico, van a tener este cáncer y se dejan en el hospital. Entonces, así se forman los melanomas, por ejemplo. Y los lunares son peligrosos. ¿Sí? Por eso en los lugares de mucha fricción, planta los pies, por ejemplo, hay gente que se los hace extirpar. En la cara no es cierto. A menos que usted cada hora algún trauma. Bien, eso es importante. Entonces, cuando la tiroides no desciende, o desciende parcialmente, se queda en el trayectorio. La función de la tiroides es muy poca, muy pocas hormonas. Y recuerden que esto es antes del nacimiento. Ahora hay formas de detectar eso. Bueno, eso, no, ahora, antes también lo hubo, pero mucho antes obviamente la tecnología no permitía eso. Esta es una tomografía. Muestra, por ejemplo, aquí las fechas, este es el método de video. Esto ya es en los
que ya nació. O sea, como que si ya nació su tiroides está ahí, eso es anormal. Eso es porque la tiroides ha crecido, ¿no? Se lo ve, pero a veces no se lo ve. Esta es una tomografía también. Aquí está un de nuestra tiroides, que va de sentido. Ese mismo corte transversal. La tiroides debe estar aquí, pero se queda ahí. Bueno, eso es tomografía. Pero en otro medio también tenemos la medicina nuclear. El estudio de la tiroides, para estudiar tiroides tienen que ver un poco más de química, isótopos y todo eso. Tiene mucho que ver con eso. Bien, entonces, en nuestro medio, hay un docente que en paz descanse, ahí desde los 3 o 4 años, Luis Barragán, él daba este capítulo de tiroides y de oncología. Él es el que ha fundado el Instituto Nacional de Medicina Nuclear. ¿Conocen? Está aquí antes del Hospital del Niño. Y cuentan, él no cuenta, pero cuentan sus compañeros, etc., que de estudiante él, en el proceso, se iba a las poblaciones alejadas al norte de La Paz, se iba hacia el sur de Bolivia, etc., porque le interesaba mucho la tiroides. En ese entonces, estamos hablando de los años 50, 60, ¿no? El bocio endémico era un mal mayor en nuestro país. Según estadísticas de los años 70 del Ministerio de Salud, más o menos un 60-64% de la población boliviana tenía deficiencia de hierro, o sea, un grado de bocio. Y van a ver eso de qué repercute. Más de la mitad de los bolivianos tenían problemas de tiroides y bocio. Bueno, había pueblos enteros que tenían bocio. Cuando los conquistadores llegaron, han encontrado también pueblos enteros. Y han visto que la gente ahí apenas respondía, vivía con. Entonces ellos pensaban que, porque eran ateos, no sé, como herejes, no tenían alma, hay que evangelizarlos, esos son brutos, esa es la raza. Bueno, entonces estamos hablando del periodo de, saliendo de la Edad Media, ¿no es cierto? Del Renacimiento, 1420, 1500. Bueno, toda la tecnología ni la ciencia avanzada. La gente acaba de explicarse por qué poblaciones enteras viven así. Ellos pensaban que era una cuestión racial, ¿no? Bueno, hasta los años 50, 60, eso sigue siendo un problema. Bueno, eso seguramente ha motivado al doctor Barragán para ir, estudiar, investigar, estudiar. Toda su vida se dedicó a estudiar tiroides. Entonces ha visto que había herramientas para diagnosticar, ¿sí? Y por eso que él hizo contactos internacionales. Él fundó el Instituto Nacional de Medicina Nuclear. Medicina nuclear suena como algo con guerra, ¿no? Como atómica, ¿sí? Bueno, ¿será que ese mismo pensamiento ha persistido hasta hace unos 10 o 15 años? Cuando el presidente Evo Morales decidió instalar una planta nuclear a eso se le dice un espacio, ¿no? En Mayasilla. Los vecinos de Mayasilla han empezado a hacer escándalos. No queremos armas, radiación, o sea, han hecho escándalo, han hecho marchas. Se han fabricado misiles de cartón cargados de regreso, envueltos en es una cosa ridícula. ¿Sí? Bueno, no ha entendido la gente el por qué. Él no quería fabricar bombas atómicas, sino usar energía nuclear para fines científicos, para fines médicos. Bueno, la UNSA no dijo nada. Podría haber dicho, hagan el cota muchachos, tenemos campo ahí. Claro, están echando los bombeadores, todo ese campo de cota, tampoco dijeron nada. Pero los vecinos del Alto son tan inteligentes, han dicho aquí terreno. Han expropiado no sé cuántos manzanos, han dicho aquí está, construyen. Con tecnología rusa han construido el centro nuclear en el Alto. Como está en el Alto, la OPEA. Inteligentes. Pero tiene que funcionar con un concepto de investigación, porque es de nivel científico eso. Entonces la OPEA, la universidad más próxima, comienza a trabajar con ellos. Esa tiene relaciones, no sé en qué grado de trabajo con la OPEA. Ojalá sea en un grado muy profundo, porque significa aprovechar mucho la energía nuclear. Y la UNSAR, parecemos Montevideo, los vamos. Bueno, ya, ¿cuál es? Mire, yo he trabajado en eso, yo me he formado en eso.
Hay países que usan esto. No, los pequeños. Ustedes cuando vayan al hospital, a clínicas, van a ver que en cirugía hacen paquetitos de instrumentos para operar, ¿no? Pinzas, bisturí, etc. Para esterilizar, le ponen unos tambores, esos son del siglo XVIII. Pero peligrosos además porque es a gran presión. Así esterilizamos. Es costoso, ¿no? Porque los tambores no son grandes y se necesitan bastantes equipos. ¿Qué hacen los cubanos? Tienen un ambiente más o menos así, como una biblioteca de estantes. Y en esos espacios colocan, digamos, sus equipos para cirugía. Pero todo se puede colocar así. Lo colocan así, dejan aquí una fuente de radiación vieja. Todo está blindado, ¿no? Obviamente tiene que estar todo blindaje en las paredes, porque la radiación no vaya a otros espacios. Dejan, lo cierran, están ahí como 4 horas. La fuente de la radiación lo cierran, listo, y recogen y le mandan a toda la ciudad. O sea, barato, muy efectivo en cuanto a esterilizar, porque la radiación mata células, o sea, mata bacterias, ¿no? Todo es estéril, ahí nadie corre peligro, así barato, rápido, moderno. Estamos hablando de hace muchos años, no digo ni a eso. Seguimos con esos tambores. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, esa fuente de energía nuclear tenemos que producirla. Y Bolivia, como no tiene un centro de producción de isótopos, no lo hace. Entonces, para la medicina nuclear, de allá, el doctor Barragán hacía traer de la Argentina. Cada 2 semanas llegaba en los contenedores en avión. Al aeropuerto llegaba Diego Radioactivo, Tecnesio 99. Cada 2 semanas del aeropuerto, lo guardan ahí, hay contenedores también blindados, los bioquímicos trabajan marcando células, o sea, una belleza chiquitita. Las hacen maravillas con isótopos, diagnóstico y tratamiento. Pero nadie sabía, pero era caro. Claro, traer de la Argentina, aduana, impuestos, porque había que desarrollar muy rápido porque eso se desintegra, es radioactivo. Bueno, entre la gente, solamente la gente que podía pagar se hacía los estudios, o la gente asegurada. La gente que no tenía seguro, no avanzaba el dinero, no, estaba ahí, ¿sabes? Por eso yo creo que con esa visión que el presidente ha visto que quiere necesario producir nuestros propios isótopos. Y eso es lo que hace el centro nuclear ahora produce para nosotros. Pero no estamos aprovechando para investigar eso, es necesario comentar. Yo tenía algunas ideas para investigar con isótopos allá. Se puede hacer eso si nos regalan radioisótopos. Porque si no nos regalan, igual se echa a perder, se desintegra. Nos pueden regalar. En fisiología, investigación en fisiología con radioisótopos. Van a ver que en la siguiente clase de teoría vamos a ver la importancia de los isótopos. Bueno, era así. Entonces, es buena la idea tener un centro nuclear en alto, ¿no? No solo para cáncer, no solo produce. Ya no traemos ahora isótopos de la Argentina, nada, ahí se produce. ¿De dónde vienen aquí? Del alto. Ya, es un poco más costoso que el transporte, pero ya no es tan costoso. Y este puede ser gratis. ¿Por qué no puede ser gratis? Así que pagar. ¿Qué cuesta si el Estado está produciendo eso? ¿No? Es bueno que de allí han mandado a varios colegas médicos a hacer especialización a Rusia porque es tecnología rusa. A Rusia en medicina nuclear, a Argentina también. Han mandado físicos nucleares porque se necesitan físicos. Se necesita técnicos especializados, se necesita médicos nucleares. ¿Cómo es la medicina nuclear? Hay cardiólogos nucleares, hay nefrólogos nucleares. Es decir, no es solamente tomar una foto y ya, con una radiografía o una tomografía. Esto es ciencia profunda. Los cubanos que están pobres, pobrecitos, estamos esperando. No, eso es hace años que han avanzado muchísimo. No podría aprender de ellos. Y ahora están muy adelantados, diagnostican y epilepsia en la noche le inyectan, al día siguiente saben que es un poco epiléptico, abren el cráneo y lo sacan. Mucha gente se va a operar de eso. Cuba, que los cubanos no quedan tontos, de 3 años, es que la medicina cubana es una de las medicinas de más alto nivel en el continente y en el mundo. Está ahí reconocido por la ciencia, ¿no? O sea, claro, la gente que
ve las cosas objetivamente, sin apasionamientos, reconocer lo que está. Si hay otros intereses, no nos colamos con otro tipo de cosas, ya, entonces, en medicina nuclear se hacen este tipo de estudios. Si tenemos un recién nacido, sospechamos que no tiene tiroides, se le puede hacer este estudio. Si bien se usa sustancia radiactiva, la dosis es mínima, no le afecta, no le va a pasar daño, y se encuentra así. Y encontramos, dos veces, pero una vez fue muy trágico, una señora cargada, un señor cargado un niño más o menos voluminoso, parecía un bebé, pero era lo más grande, cargado su aguayo. Ese niño no podía ni sentar, en 8 años de edad. No hablaba, no le podía de nada. Bueno, la señora le llevó a un hospital a 8 años explicando, ¿no? No podía llevar cada día a un hospital, pues cada vez que contaba dinero, pero no encontraba una causa. Alguien de algún lado lo mató aquí, sospechando justamente que no podía tener tiroides. Y eso es lo que era. Este niño no nació sin tiroides, sino seguramente su tiroides no descendió. Lo que hemos encontrado era un puntito así, más pequeñito, en esta área. Entonces, ese grado de hipotiroidismo, que ya viene desde nacimiento, este niño, a las 20 semanas, su siguiente tenía TSH, no producía tiroides, no producía hormonas. Entonces, este niño tenía un diagnóstico de como cretinismo. Eso ya no tiene remedio. ¿Qué van a hacer? A esa edad ya no se puede hacer nada. Hay niños que nacen con este problema. Ahora hay algunos test que se hacen en ese entonces, porque trabajaba se hacía de una TSH, el talón, una gotita del talón. Hay un papel especial, una gota se coloca allá y en el laboratorio determina si su TSH está normal o no. Está muy alto, es hipotiroidismo urgente. Tener recién nacido. Entonces evitan esas tragedias. Es fácil el tratamiento, se da unas tiroides por la boca y ya. Ese sujeto va a ser normal. Entonces, les comento todo esto porque es mucho deber hacer eso. Y recordar a ese niño de 8 años que era un objeto. O sea, no, su cerebro no ha evolucionado y no iba a evolucionar más. Entonces, ¿qué iban a hacer? Ya no había más hormonas. Y eso se podía evitar. Antes eso era frecuente, ¿no? En época de los mocios. Entonces, ese es un grado extremo de hipotiroidismo. Ahora hay grados leves de hipotiroidismo subclínicos, es decir, no dan ningún síntoma, parece uno normal. Estamos hablando de función mental. Dejaremos esto así. Vamos a completar esta explicación cuando hablemos de los efectos metabólicos de la tiroides. Para entenderlo mejor, nos vamos a ir con una rama. Bien, esto es importante. De esto al final también vamos a hablar de los medios auxiliares del diagnóstico. Bueno, vamos a hablar de eso. Ahora, esto ya conocen ustedes. No es muy complicado esto de la tiroides. Estos son los folículos que son las unidades anatómico-funcionales, ¿verdad? Son como glóbulos, digamos, formaciones redondeadas, esféricas, con una capa de células. Esas células son los pilocitos, son los que vamos a producir hormonas. Y lo interesante es que al centro tiene un coroide. Ese espacio se llama folículo. Aquí está lleno de algunas proteínas muy importantes que vemos. Aquí se almacenan las hormonas tiroideas antes de ser liberadas, los folículos. En el coroide de los folículos. Bien. En el intersticio, en el espacio entre los folículos, existen otras células endógenas también muy importantes. Las células intersticiales o células C. Bien. Estas células C producen calcitonina. La calcitonina es otra hormona muy importante en el metabolismo del calcio y del fósforo. Está implicado en enfermedades sistémicas muy comunes en nuestro medio. Entonces, la función de la calcitonina hay que dominarla para terapia, ¿no? Para tratamiento, lo tiene que hacer. Bien, las foliculares producen, o las células foliculares, los tirocitos son los que producen las hormonas tiroideas, que son dos. Triiodotironina y tetraiodotironina. T3 y T4. Más conocidos, T3 y T4, es un nombre artístico. El folículo, dependiendo de
distinto tamaño y también las células representan una morfología diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando hay poco coloide, las células son casi cilíndricas. Con moderada cantidad de coloide, las células son cúbicas y tienen mucho coloide, como el caso del óseo. Las células casi planas. Sí, eso como generalidades. Las hormonas tiroideas, esto que es T3, T4, dice tri, yodo, tironina. Ese nombre nos está diciendo la estructura de esa hormona. Tri, 3, ¿no es cierto? Yodo, 3 átomos de yodo. Tironina, además de tironina. Vamos a ver ahorita qué es eso. Que viene de la tirosina. Bien, tirosina, además de y este tetraiodtironina. Está formado de eso la hormona tiroidea. O sea, tiene ese aminoácido y tiene yodo. Tiene 3 o 4 átomos de yodo. Entonces, sin yodo no hay hormona tiroidea. Por eso es muy importante. Con el colegio, pero hay cosas que tenemos que recordar. Algunas propiedades físicas y químicas de yodo. ¿Han de ser los yodos también? ¿Algo con yodo? ¿Sí? ¿No? ¿O no sabe? ¿Qué cosa? Pollo. ¿Pollo? Pollo con sal. Sal yodada. Pero fuera de la sal yodada, no sabemos. Pero en el libro hay una lista de alimentos que tienen yodo, ¿no? Si fuera así, la vida sería pues fácil. Nunca habría. Es que no es así. Por eso vamos a hacer el yodo es un halógeno, ¿no es cierto? Sí, halógeno. ¿Saben qué es un halógeno? Hay que repasar. Este es el grupo oxidado de los halógenos. Flúor, cloro, yodo, astato, ¿y esto qué es? Halógeno. Bueno, no interesa. Halógenos. ¿Estos halógenos son metales o son no metales? No metales. No son metales, o sea, el yodo no es metal. De eso va a depender el comportamiento del yodo. Eso depende de otras cosas químicas del yodo. Ya, esto vamos a insistir en esto cuando hablemos de los efectos de hormonas tiroideas. Lo dejamos así, pero esto es muy importante mencionar. El yodo tiene el 53 como número atómico, ¿verdad? ¿Qué es número atómico? Número atómico, ¿qué es? ¿Qué llamamos número atómico? ¿Ves? Estamos hablando de nosotros. ¿Qué es número atómico? Es la posición en que se encuentran. Entonces, puede ser nuestra posición y cambia el número atómico. En la tabla periódica están ordenados por el número atómico. El número atómico es propio de cada elemento. O sea, no pueden haber dos elementos con el mismo número atómico. Como no puede haber un ciudadano con dos números de carnet de identidad, ¿no? O el mismo número para varios ciudadanos. Estamos hablando de lo natural. Entonces, este número es la cantidad de protones que tiene un átomo. 53 quiere decir que el yodo tiene 53 átomos en su núcleo. No tiene 54 ni 52. Si tuviese 54 ya no sería yodo. Si tuviese 52 ya no sería. Tiene que tener 53. Entonces, si vamos al mercado de protones, compramos 53 protones, los juntamos, ¿qué estamos fabricando? Yodo. Fácil fabricar elementos, ¿no? Claro, en teoría sí, pero en la práctica, técnicamente. Si no fabricaríamos oro, por ejemplo, ¿no? Claro, si fabricáramos oro, cada uno en su casa, bueno, no se puede fabricar, pero sí, se puede, se hacen algunos elementos, no todos. Ahora, espontáneamente, algunos elementos también pierden protones y se convierten en otro elemento. Se desintegran.
A ese proceso de desintegración se llama radiactividad. Radiactividad han descubierto primero en el radio, ¿no? ¿Quién ha descubierto eso? Pues pensaban que era la actividad del radio, solo del radio, pero luego han visto que el elemento, o sea, una propiedad del radio. Bueno, el número de masa del yodo promedio es de 126. ¿Qué es número de masa? Número de masa, ¿qué es? Muchachos. Ya, eso pueden filmarse ustedes respondiendo qué es número de masa y ponerlo en el Face. ¿Lo van a hacer? No. Hay cosas que nos avergüenzan. ¿Por qué? Saber. Es bueno avergonzarse, ¿no? No hay que tener el sentido de vergüenza. El número de masa es la suma del número de protones más neutrones. O sea, la suma del número atómico más el número de protones. El número de protones es constante. Lo que varía es la cantidad de neutrones. Eso varía. Aumenta o disminuye. Hay elementos que tienen así, distintos números de neutrones, pero siempre va a ser obviamente el mismo número de protones, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos 53 protones, si su número de masa es 126, ¿cuántos neutrones tiene? Estamos 126 menos 53. 72. 73. Sí. 63. 73. 73. Entonces, esa cantidad de neutrones puede ser mayor en algunos átomos de yodo y en otros puede ser menor en el mismo átomo de yodo. Entonces, el número de masa del yodo cambia, ¿no? Pues hay átomos de yodo con número de masa de 126, 125, 127, 131, 135, etc. Hay yodo. Cuando un elemento tiene distintos números de masa, esos elementos, o sea, esas variedades, digamos, de elementos son los isótopos. Son los isótopos. Entonces, el yodo tiene varios isótopos. Y a los isótopos, cuando hay isótopos, se los nombra con el nombre del elemento y su número de masa. Por ejemplo, el yodo que tiene el número de masa 125 se dice yodo 125. Hay yodo 126, hay yodo 127. El isótopo que usamos en medicina es el yodo 131. El yodo 131 es el yodo que tiene una vida media de 6 días más o menos. Vida media. ¿Saben qué es vida media, verdad? Yo también estudio en la vida de hormonas. No es el promedio de vida. Vida media. No es medianía. Vida media. Los medicamentos tienen vida media. Las hormonas tienen. Esos elementos tienen. Bien. Entonces, para no hacerlo muy difuso esto, vayamos a lo concreto. Los isótopos de yodo, el isótopo radiactivo que se usa en medicina es el yodo 131. Bien, pero las propiedades generales del yodo son iguales en todos los isótopos. Todos. La mayor parte de los elementos que forman isótopos son radiactivos. Y la radiactividad no siempre es la pérdida espontánea de neutrones, pero también es pérdida de energía, ¿no? Por ejemplo, los elementos radiactivos, hay elementos radiactivos que se desintegran totalmente, como el yodo se va a desintegrar en un mes y medio más o menos, teniendo una vida media de 6 a 7 días. Pero hay elementos radiactivos que no son de la biología, que se desintegran en siglos, 400, 500 años. Estas fuentes de radiactividad lo usan como energía para mover vehículos. Mueven submarinos. ¿Han oído de los submarinos nucleares? Tienen ahí su fuente radiactiva y te olvidan de la gasolina radiactiva. Como se desintegran en siglos, eso va a aguantar siglos poniendo al submarino. ¿Qué tal si le llega una bomba al submarino? Explota todo, más el elemento radioactivo. Contamina todo lo que está ahí con él.
Los peces, todo, o sea, están en esa agua, se contaminan los peces. Ustedes en Semana Santa compran esos peces, se los comen y ¿qué tienen? Los radiactivos, la mayoría desnaturalizan muchas células que producen mutaciones genéticas en cáncer. Y eso puede remitir degeneración e infiltración. O sea, la energía nuclear hay que usarla también, digamos, de manera sensata. Es muy útil, como muy peligroso. Depende de qué elemento usemos, para qué, cómo usemos. Por eso hay mucha gente que es consciente de esto, en Europa sobre todo, que creo que cada semana hace manifestaciones, protestas contra las armas nucleares. Nosotros no, ni siquiera saben qué es eso. Por eso nos traen basura nuclear, nos traían en los años 70, 80, de oro, que nos pampas de oro ahí enterraban elementos radiactivos, porque los países que usan esa energía nuclear para fines bélicos tienen basura nuclear, ¿dónde lo van a dejar? Entonces van por aquí, por allá, todo el mundo se opone, pero los bolivianos están con los pasados. Por eso en Bolivia, esta vez cuando le estamos colocando, es muy frecuente las enfermedades. Pregunten al doctor Amado que estudia los hematólogos de Honduras, los demás países tenían. Y eso ya se sabía en los años 80. La medicina aquí, si nos hablaban de eso, de los siguientes depositando de basura, así de criminales son, me parece. Bueno, pero aquí el isótopo es muy útil para nosotros, bastante útil. Hay que consumir yodo. La relatividad lo descubierta por Anthony Henry Becquerel. La unidad para medir la relatividad es justamente eso. Y también se usa en curis. Aquí usamos en medicina nuclear los curis como unidades de dosis para dar, porque hay que tomar una cantidad de yodo, inyectar una cantidad de curis, medido en curis. Y realmente son mini curis. Bueno, esto han tenido que estudiar. Y con esto vamos a terminar reflexionando. Preguntaba, ¿qué cosa me encontré con yodo? En la bibliografía, como la bibliografía nos viene de Europa, del norte, de lugares bajos, geográficamente, entonces nos dan una lista, las patatas, el huevo, la leche, algunas hortalizas, tienen yodo, ¿verdad? Y los productos marinos, ni que decir. Ahora, hay que preguntarse, ¿la patata de dónde? ¿La papa de dónde? No va a decir, ah, qué lindo, voy a hacer con mis salchipapas. No. El yodo está en el suelo, o sea, naturalmente está en el suelo. Entonces, las plantas absorben del suelo, algunas plantas, el yodo, y los incorporan, ¿no? Por parte de su metabolismo en los frutos, por las mismas raíces de los tubérculos. Eso. Ahora, no todo el globo terráqueo tiene yodo suficiente. En nuestro país, que es uno de los países más pobres del yodo, toda la parte oscura de este mapa son suelos muy pobres de yodo. Pobres, no hay yodo. Hay muy poco, no alcanza para cubrir las necesidades diarias. Por eso es que los gobiernos han dicho hay que poner yodo. ¿En qué cosa ponen los muchachos todos los días? Sal. Por eso, o sea, el yodo naturalmente no está en la sal, ¿no? Es puesto por el hombre para que el hombre consuma. Y eso los niños lo han hecho desde los años 70. Por eso en nuestro país, más del 60% de la población tenía deficiencia de yodo. Especialmente en el norte de La Paz, el sureste de Bolivia. Por eso era un problema dramático. Pueblos enteros con pozos. Luego van a ver si el pozo es bonito o feo, no es una cuestión estética. ¿Verdad? Entonces, lo que cultivemos nosotros en nuestros huertos en Bolivia no tiene suficiente. Ni lo que come la gallina, ni el huevo de la gallina, ni lo que come la vaca, ni la leche de la vaca, ni las patatas, nada tiene suficiente yodo en nuestro país. Nada. Nada. A ver, ¿qué hacemos? Hay que consumir sal. Ustedes van a leer en los hospitales. Menos sal, más salud. O sea, hay que consumir poca sal. Si comemos mal, mucha sal o sal, como habitualmente lo hacemos,
Vamos a desarrollar otras actividades, atención. Entonces, mejor no agregar sal a la comida, porque de hecho los alimentos ya tienen sal. Entonces, ¿qué hacemos con el yodo? ¿Quién va a solucionar esto? ¿El club de machos mayores de los mercados de La Paz? ¿Los sindicatos de agricultores de papas? Tienes que solucionar, ¿no? Una solución sería irnos de este país también. Pero si van a quedar, ¿cómo? ¿Qué solucionamos? ¿Qué soluciones tienen que nacer de las universidades? Pues para eso son las universidades. Las universidades no son para repetir los libros, nos dicen por lo que vivimos. Eso no es universidad. Las universidades para erguir los cerebros. Para eso. Y para eso tenemos que dominar los temas. Y para dominar los temas tenemos que leer intensamente y venir a todas las clases. Eso es universidad, muchachos. Es el concepto de universidad. Nosotros lo hemos evaluado. Por eso decepciona los estudiantes comunistas. Y después reclaman notas. Imagínense, y piden curvas, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer de nuestro país? Y después decimos que somos patriotas y no estamos nada por la patria. ¿Qué hacemos con los parásitos? En lugar de ayudar como médicos a la sociedad, vamos a ser peligro para la sociedad. Y decimos, soy patriota. Estudiar es un deber patriótico. ¿Qué solución ponemos? Ya los gobiernos, ni siquiera los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud ha dicho, tienen que ayudar la sal. Por eso que consumimos sal ayudada desde entonces. Ahora es muy raro ver en el campo gente con voz. Hay pacientes que viven con voces, pero no es generalmente por deficiencia de yodo. Sigue existiendo deficiencia de yodo, pero ya no es tan dramático. O sea, la cantidad de gente con deficiencia de yodo y problemas de tiroides es baja en relación con el yodo. No sé si han visto sus fotos, es bueno revisar por eso los estudios de medicina. El doctor Barragán tenía fotos y nos mostraba aquí las fotos que él había tomado, porque él iba. Ahí estaba él más con los gente, y así, la gente del pueblo, de los que realmente echaban la culpa al agua. Tomamos esa agua y los 13 no era por el agua, ¿no? Es fácil solucionarlo. Entonces tenemos que buscar alternativas, ¿no? Y mire, yo ando preguntando esto, no hay. O sea, no es que no hay. Nunca he hablado con los gobernantes que deberían solucionar este problema. No podemos pasar la vida con ellos. Entonces, lo que yo deseo, hacemos en prácticas con los estudiantes es, hay soluciones de yodo, pero no alcohol liberado, sino alcohol. Solución de yodo en bol. Entonces, vienen muy concentrados. Una gotita es mucho y en realidad se daña. Entonces, lo que hacemos en práctica es diluir el yodo. Una gota la convertimos en 20 gotas. Diluir con agua. Y de eso toman una gotita cada día. ¿Listo? Ya no necesitan comer sal, ni ir al mar, ni mudarse de país. Ya está, con eso están bien. Esa es la dosis de yodo. Pero es más dramático esto porque tenemos que recetar esto a las embarazadas. Las embarazadas necesitan el doble de yodo que nosotros. Porque ese TSH, todo se va a producir o va a tener efecto si hay yodo en el recibo, sí, o el que van a hacer todavía. Pero si no tiene, ya vamos a ver en el sistema nervioso. Superiores, cómo repercute eso. Eso entonces, reflexiones, tienen su historia geológica, ¿no? Obviamente es porque terrenos altos, el desarrollo, ¿no es cierto?, de la tierra, las etapas geológicas de la tierra, etc. Tienen mucho que ver con eso. Entonces, sin embargo, los mares, como marino, tienen bastante miedo. Pues todo producto marino sí tiene más o menos yodo. Los japoneses son los que consumen más yodo en el mundo sin reconocerlo. Y ven, las costas están en blanco, no tienen deficiencia de yodo, esas ciudades. Y tiene algo que ver con el desarrollo del país el yodo. Yo diría que prácticamente
país sea muy desarrollado, cuando decimos desarrollo del país, no estamos hablando solo del desarrollo económico, sino del desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Claro que es desarrollo porque aquí tenemos que hablar de desarrollo y crecimiento. Eso va a ser crecimiento. Pero adelantaremos, ¿qué es desarrollo? Más o menos sinónimo de desarrollo, calidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Madurez, calidad, no es cantidad, desarrollo. Por ejemplo, si decimos Bolivia tiene muchos miles de dólares de alto oro, ¿eso es desarrollo? No, eso es cantidad, es crecimiento. Porque la economía no desarrolla, la economía crece. Claro, crecimiento y desarrollo tienen que ir. Ahora, ¿cómo medimos el grado de desarrollo de un país? Ustedes son ciudadanos con qué grado de desarrollo, alto desarrollo, bajo desarrollo, poco desarrollo. Desarrollo, no crecimiento, desarrollo. Como ciudadanos, ¿qué calidad de vida tienen ustedes? Por ejemplo, un indicador, ¿han visto a los japoneses cuando van al estadio siempre recogen su basura? Eso es un signo de desarrollo. Tienen conciencia, respeto, consideración, respeto al medio ambiente, a los demás, o sea, han entendido eso, eso es un grado, eso es un signo de desarrollo. Más así, más de esas cosas de desarrollo, es desarrollo humano. Por ejemplo, ¿cuántos premios Nobel tenemos en Bolivia? Este es un signo de desarrollo del país. Porque, ¿qué significa eso? Digamos, premio Nobel en física, eso es calidad, conocimiento, ¿cierto? Ciencia. No es materia, eso. ¿Cuántas medallas olímpicas hemos ganado los bolivianos a lo largo de la historia? Ni uno, es un signo de desarrollo. Es decir, el desarrollo físico, la calidad de rendimiento físico, la velocidad que uno adquiere, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos no sé, escritores, pintores a nivel de talla mundial tenemos? ¿A cuántos mundiales ha clasificado a Bolivia? ¿Cuántos campeonatos mundiales hemos ganado? Eso. ¿Eso de qué depende? De la cantidad. No depende de la cantidad. No, eso es calidad. Eso se logra, digamos, cuando todo un país en su conjunto hace eso, entonces pero si unos cuantos hacen por su cuenta, ese país como país no va a desarrollar. Pero si dividen ahí sí, ¿no? Por eso estamos todavía alabándonos de que en 1963 pasó, no, yo no di nadie de los que aquí. Habíamos ganado Sudamérica y estamos felices recordando eso. Después de cuántos años, una clasificación al mundial glorioso, eso sí lo vi. Seguimos rindiendo homenaje. O sea, esos son resultados de excepciones. Siempre hay excepciones, ¿no? Pero no podemos un país catalogarle de altamente desarrollo, por lo menos desarrollo mediano, en base a excepciones. El desarrollo tiene que ser global, de la mayoría, por lo menos. En ciencia, en tecnología, en arte, en música, todo eso hace al ser humano. ¿Qué están haciendo ustedes para desarrollarse así? La capacidad de autocrítica también es un signo de desarrollo, porque yo soy capaz de no me desplazo para mí mismo. Yo soy capaz de verme tal como soy capaz de sentir vergüenza y eso es un grado de desarrollo individual. Entonces el ser humano reflexiona, razona y cambia. Ahora, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo cambian las personas? Si les decimos, le vamos a poner cero a todos si no estudian, no van a cambiar. Hay que cambiar el método para que estudien. Los sermones que les doy, por ejemplo, en algo pueden ayudar, creo. Pero cada uno vea qué está haciendo para desarrollar la misma ley. Primero medimos qué grado de desarrollo tiene que haber una referencia, ¿no? A ver, tiene que haber una referencia universal porque somos humanos, tenemos que ver nombre clarísimo de la humanidad. Entonces, ¿cómo serán los estudiantes de segundo año de medicina en la mejor universidad del mundo? El mejor estudiante, ¿cuánto sabe de fisiología? Con él. Este tiene que ser mi parámetro para medir en qué nivel estoy. ¿Cierto? Entonces, si mi evaluación me lleva a que
llego al 50% de ese bicho que salta todo, entonces falta, ¿no? Tengo que superarlo. Y así voy desarrollando. Eso es desarrollo humano. Las universidades tienen mucho que ver en eso y son muy pobres en digamos, actividades para hacer eso. ¿Qué hace la universidad para mejorar la salud aquí? Escuchen, repitan, 0, 100, chao, título, fiesta, adiós. Pero las universidades no desarrollan al ser humano, porque el ser humano, ¿qué es? Pues acá es todo lo ¿qué es? ¿Qué saben hacer ustedes aparte de leer y escribir? ¿Qué saben hacer? ¿Qué les gusta hacer? No digo a nivel experto, ya si son también. ¿Nada? No juegan fútbol, no corren, no saltan, no cantan, no bailan bonito, no escriben poesías, que no dibujan, no pintan, no tocan también instrumentos. Sí, ¿verdad? Esas son las fases del ser humano que también hay que desarrollar, no podemos mutilar. Hay que desarrollar. La universidad tiene que hacer eso. Lo que hace la universidad, llega un chico tocando piano aquí, 6 años, fuera piano. Tiene que estudiar, ¿no? No dar tiempo ni para cambiar. No es así en la universidad. La universidad tiene que tener espacio, tiene que tener teatro, tendrá que tener campos deportivos, gimnasio, ¿no? Lugares donde el estudiante pueda desarrollar las actitudes que quiere. Después salir de aquí tiene que seguir desarrollando. Eso es estudio. Y para eso necesitamos yodo también. Para tomar conciencia en la actividad mental, porque es un trabajo mental, ¿no? Si así nos necesitamos razonando. Pues sí, para razonar bien también necesitamos yodo. Luego vamos a ver el sistema nervioso. Nos va a asustar, a mí me asusta leer esta partecita del yodo, porque ahí puede estar la solución del problema. En realidad no, pero tiene muchísimo que ver. Entonces, hay que ver esto. Sí, el desarrollo mío, de mí, de Felipe, Popal Jiménez como individuo, para ser feliz, no es suficiente. Sí, para eso necesito que todos también estén desarrollados. ¿No? Que por ejemplo, cuando cruce el semáforo, todos estén felices. No me toquen bocina, ¿no? Si estoy partido, va a pasar. Cuando se mira para el semáforo, nadie se mete ahí adelante, porque ese es un signo de su. ¿Sí? ¿Quién va a ser feliz aquí? O si entra a una hora, miren estos güeyes en los paredes. Ese es un signo de susto. ¿Quién hace eso? Es que mucha habilidad, o sea, ¿qué ganamos con eso? Eso mismo del ejemplo de los japoneses de la basura, o sea, es de su manera, la realidad. Nosotros que cuando terminamos el partido universitario, ¿qué hacemos? Todo lo que teníamos en la mano, ¿verdad? Hay una nube de plástico. Estamos felices, ¿sí? Veamos. Estamos locos nosotros con los japoneses. ¿Quién está mal? Ya, para eso es imprescindible la persona con si no, no vamos a y para eso necesitamos yodo. Por eso es importante que ustedes les conste que están consumiendo yodo y les conste que sus pacientes consumen yodo. Eso es importantísimo, nos tiene que constar. Si decimos consuma sal iodada, yo compro sal iodada, muchas sal pero no tiene yodo. Eso lo han comprobado muchos estudios. Hace unos 15 años, debe ser. Como cada año se hace trabajo de investigación, un grupo decidió investigar si la sal iodada realmente tenía yodo. Han ido al ministerio, el ministerio tiene unos reactivos en gotitas, les han regalado, que les han mostrado sus proyectos, les han regalado sus gotitas y han ido a comprar sal al mercado. Marcas, todo cuánto tiempo guarda, tiene que ver con eso. Ya han visto que más o menos la mitad de las marcas que decían sal iodada, con el trego, todo eso, no tenían yodo, tenían muy poco yodo. Ese informe le han dicho que manden al ministerio, ha enviado para que el ministerio controle algo así. La historia es así. Entonces no nos consta que el paciente consume sal, o sea, las autoridades no hacen nada. ¿Quiénes son las autoridades? Han estudiado aquí mismo las autoridades sanitarias. No estamos hablando de policía, estamos hablando de médicos y de autoridades. Han estudiado aquí, han estado estudiando yo, han pasado las clases.
¿Qué hacen? Ustedes en la autoridad entonces, muchachos, pónganse eso en la mente. Que les conste, ustedes, su familia están tomando yodo. Si no les consta, van a ver las consecuencias que viven después. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Aquí vamos a quedar. Creo que no tienen clase hoy, ¿no? O hacemos una maratón. ¿Han desayunado? Vamos a ver si se puede cortar aquí la clase. Bueno, aquí. Para completar eso. Sí, a propósito del yodo. Entonces, miren, esta estadística, esto no es reciente, eso es del 2017. Un 13% de la población está afectada y un 37% están expuestos a trastornos cognitivos. O sea, de la población mundial estamos hablando, no solo de Bolivia. Este asunto es muy dramático. ¿Qué yodo hay aquí en la sangre? Y eso es muy importante. El yoduro de potasio, generalmente también hay yoduro de sodio, porque esto me dio de las inscripciones con el yoduro de potasio. Pero el problema, mire, la concentración es bajísima. Es de 50 a 100 partes por mil. Pequeñísimo. El problema del yodo es que, si ustedes, como es halógeno, como es volátil, ustedes usan la lavandina en la casa para algo. ¿Sí? Eso es cloro, es halógeno. Si ustedes ponen un vaso de lavandina ahí, huelen, colocan un pedazo de tela, se blanquea en ese momento, ¿no? Así el olor es intenso. Lo dejan así 2 días, yo creo que eso se lo pueden tomar porque ya no hay cloro que se volatiliza. ¿Verdad? Eso pasa con la lavandina, ¿no es cierto? Bueno, si no han constatado eso, háganlo, pongan un poquito de lavandina y luego van a ver unos días que ya no hay lavandina, es pura agua. No se lo tomen, ¿no? Puede dejarlo de que lo tomen. Bueno, eso mismo pasa con el yodo. Si el yodo está ahí en la sal, si lo almacenamos así por bastante tiempo, eso estaría bien. Tal vez eso consiguieron los chicos en el estudio de los mercados. Por eso era importante, y eso han visto cuánto tiempo han, así que tiempo compran sal antes de vender, ¿no? Eso es muy importante. Y eso debe tener fecha de expiración de yodo. Pero no tiene, yo he buscado las cosas, no tienen. ¿Hasta qué fecha tiene yodo? Ese yodo va a se calcula unos 3 meses más o menos. Esto es en teoría, pero bueno, es el promedio, ¿no? Va a depender mucho si es permeable la bolsa, bien. Y finalmente, ¿cuánto de yodo necesitamos? La cantidad que necesitamos de yodo es muy bajísima. Los adultos necesitamos hasta 150 microgramos de yodo cada día. 150 microgramos es poquísimo. Es poquito, pues. ¿Quién puede ver o para pasar 150 microgramos de yodo? Nadie. Pero pese a eso hay deficiencia. Pero eso es importante tener en cuenta. El embarazo y la lactancia prácticamente se duplica. O sea, es una época crítica, porque ese es el momento en el que el recién nacido, por ejemplo, la única fuente de alimentación que tiene es la leche. ¿De dónde viene el yodo para el recién nacido? 3 meses estrictamente, por lo menos. La lactancia tiene que ser por 2 años. Sería combinado, ¿no? Pero los 3 primeros meses solo lactancia natural. No come sal, no mariscos, nada de eso, no es nacido. Entonces, la madre tiene que tener. Y la glándula mamaria concentra el yodo. Por eso es que la leche tiene este elemento. Bueno, y en el embarazo, obviamente, por la madre y por el recién nacido, o sea, porque van a nacer todavía todo el producto, es importante el yodo para su organogénesis y su maduración de órganos. Estoy en clase por todos los sentidos. ¿Se entiende esto, muchachos? Es fácil. Esta cifra sí tenemos que utilizar. ¿Qué es déficit de yodo? Cuando se calcula que en Bolivia, hasta los años 70, solo alcanzaba el ciudadano a consumir hasta 75 microgramos o menos. Eso es poco yodo. O sea, la cantidad mínima crítica para un adulto es 75 microgramos. Es decir, menos de eso, seguro que consumimos, ¿no? Una
en algo, pero no es suficiente. ¿Se entiende? ¿Sí? Se calcula que los japoneses consumen, sin proponérselo, consumen entre 700 a 800 microgramos día. Porque los productos que ellos disponen ahí del mar, ¿sí? Si ustedes van a la playa y comen productos marinos, seguro que están comiendo esa cantidad. Que no hace daño tampoco, entonces puede ser ese el límite. Porque el exceso de yodo bloquea la función tiroidea y produce hipotiroidismo. Porque no es que lo tomo un litro de yodo y ya voy a estar feliz 5 años. Por eso las dosis se calculan por día. Ahora, yo creo que como el yodo se acumula el yodo. O sea, si no tomamos yodo una semana no va a pasar nada, porque tenemos el yodo. Incluso dice un mes, ¿no? Pero no vale la pena. Entonces, esta dosis se puede consumir así, digamos, expresamente, ¿no? Yodo, digamos, cada 2 a 3 días. Es eso lo que se hace en los casos de deficiencia de yodo en los malos. Porque no le vamos a decir, si la madre tiene deficiencia de yodo, ¿qué le vamos a decir? Consuma el doble de sal, ¿no? O sea, hay que darle yodo, parte, enseñarle a dividir el yodo. Tiene que dividir el yodo y así darle a su bebé, que usted tomar así, su abuelo, su otro hijo, su esposo, todos tienen que tomar estas cantidades. Porque si en una familia alguien tiene deficiencia de yodo y come lo mismo, seguro que todos. Luego, después de algunos meses, se hace un nuevo control. Si aún tiene deficiencia de yodo en el cuerpo, ya no lo tiene, entonces se le enseña cómo alimentarse. ¿No? Y con eso hemos contribuido muchísimo al desarrollo humano y a hacer este país mundialista, todo eso. Parece una tontería lo que digo, ¿no? Pero ¿cómo puede ser una cosa tan simple de solucionar? Hay soluciones muy simples para problemas grandes, pero no los hacemos y por eso vimos que no todo es simple, obviamente, ¿no? Yo considero que esto es algo muy bien, y dejamos. Mañana ando lunes. El lunes y martes yo creo que vamos a terminar hasta el miércoles.